¿Sí? Aquí me voy a seguir, ¿no? Hasta 1, ¿verdad? ¿Ok? Del B. ¿Ok? Y en el caso del otro, vamos a irnos hasta el 1. Y entonces tomamos los puntos de encuentro, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces tendríamos, ahorita voy a poner los 3 equilibrios. ¿Ok? Entonces la probabilidad de B. ¿Sí? Esta línea más punteada, ¿no? Esta es la probabilidad de A, la que tiene más las rayas. Y ahora sí, en E1, el equilibrio 1, ¿qué pasa? R es igual a 0 y S es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuál estoy representando? Este con este, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ok? En el equilibrio 2, R igual a 1, S igual a 1, ¿no? ¿Cuál estoy representando? S igual a 1, R igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Y en el equilibrio 3, R igual a 2/3 y S igual a 1/3, ¿no? Entonces tenemos aquí el S correspondía a B, ¿verdad? Y ese A, ¿ok? Así tal cual los teníamos. Así es, sí, porque si no, digo, la verdad es que la teníamos que pegar aquí, ¿no? Sí, Aquí, ¿no? Aquí y acá. Entonces esto tendría que ir así. Sobre el origen, ¿no? ¿Ok? ¿De qué estamos? ¿Se quedó? En 3D, ¿no? Ya saqué como las HD Cure, ¿no? Las nuevas pantallas. ¿Sí o no? ¿Sí? Envolventes. Bueno, y ahora sí, ya para acabar vamos cerrando con el dilema famoso así del prisionero, ¿no? Que el dilema del prisionero, quien lo inventó fue Tucker, ¿no? Sí. ¿Sí? Era canadiense, ¿no? ¿Sí para todos? Bueno, ya nada más para cerrar esta parte, vamos terminándolo, el dilema del prisionero. ¿Okay? Entonces, el dilema del prisionero, la historia es la siguiente.
Que de hecho esto es lo que vino a revolucionar, sobre todo porque eran juegos de no cooperación. Juegos de no cooperación es dos cosas. Cuando los individuos, los agentes, no pueden comunicarse entre sí, no hay cooperación, y o no tienen la capacidad de coludirse, de formar una colusión. Hay diferentes tipos de colusiones. Existe lo que se llama colusión tácita, es decir, yo no necesito ponerme de acuerdo con alguien, la naturaleza del resultado nos va a poner de acuerdo. ¿Sí me explico? Hay amenazas que se llaman creíbles y hay amenazas que se llaman no creíbles. Una amenaza creíble es cuando tú le dices a alguien, vamos a hacer esto, ¿sí? Y entonces no hay se llama un subjuego que sea mejor que ese, es decir, tú dices, si se mueve de ahí, va a quedar peor. Entonces, ese es un equilibrio, si te creo que tú. Y una amenaza no creíble es cuando no vas a alcanzar un equilibrio. Y entonces dices, por más que tú digas que vas a bajar tu precio hasta que yo me destruyas, por tu nivel de pago, tu nivel de utilidad, no te creo. Entonces, eso no puede ser. ¿Sí me expliqué? Entonces, bueno, el dilema del prisionero lo que dicen es, se acaba de cometer un crimen, llega la policía, apresa a los dos individuos que estaban en la escena del crimen, que solamente eran dos, los toman como sospechosos, los suben dos patrullas y los lleva al Ministerio Público, ¿no? En el caso de México. Los interroga por separado y lo que les dice es, tienen que confesar o no confesar, o entendiéndolo de otra forma, y hay alguna bibliografía que lo que dice es confesarse culpable o confesarse inocente, ¿no? O sea, entonces, aquí hay cuatro posibilidades: confesar, 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 no confesar, no confesar, confesar, no confesar, no confesar, o como lo quieran ver, culpable, 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 inocente, inocente, culpable, inocente, inocente. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces tenemos los dos individuos, otra vez nuestros mismos amigos A y B, sospechoso 1, sospechoso 2, como lo quieran poner, y tienen dos opciones, ¿no? Confesar y no confesar, confesar y no confesar, ¿verdad? ¿Sí para todos? Y entonces, bueno, aquí el tema de los pagos sería, si ambos confiesan, se irían 3 años a la cárcel cada uno, ¿ok? Si ambos confiesan o si ambos confiesan culpables. Ojo, que están en 2 cuartos separados y no tienen la posibilidad de comunicarse, ¿ok? El otro es punto 5, ¿ok? Y 10, es decir, este se va a ir, cuando uno se confiese culpable o se confiese, se va a ir solamente medio año a la cárcel y el otro se va a ir 10 años. Esto es como culpable e inocente, ¿no? Al que se confesó culpable por honesto, le vamos a dar solamente medio año, pero al que se confesó inocente, dado que el otro se confesó culpable, entonces yo tengo más certeza, como estaban juntos, que el crimen sí lo cometieron ellos, entonces al mentiroso lo voy a penalizar más, ¿no? Con 10 años. ¿Sí? Para que se eduque, ¿no? ¿Ok? Y aquí al revés, ¿verdad? 10 años, medio año, ¿ok? Y al final, si ambos se confiesan inocentes o no confiesan su culpabilidad, como lo quieran ver, se van a ir 2 años cada uno. ¿Sí estamos? A ver cuál sería el equilibrio en este caso. Pero aquí yo buscaría los menos años, ¿no? A ver, chequen. Chequen y contrasten, ¿eh? Acuérdense lo que dijimos. Una cosa es, si yo lo hiciera solo, que decidiría, y como lo hago colectivamente, qué es lo que sucede al final, ¿no? Pues me sale culpable, culpable. ¿A alguien le salió igual? Es que a mí se bola.
Y ya caí en una pinche dilema. Ahora entiendo por qué es un dilema. Culpable, culpable, ¿te sale? Pero nada más uno. ¿A ti no te salieron dos? Solo uno, culpable, culpable. Pues sí, si sale. Piece of cake. ¿Culpable, culpable? ¿Confesar? O sea, Acuérdense que ahora son años de cárcel, pues quiere decir menos años, ¿no? Claro. Entonces sería este, ¿verdad? Tiene una estrategia dominante de confesarse o confesarse culpable, como lo quieran ver, ¿no? En este caso sería aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces el equilibrio de Nash. ¿Sí? A ver, este juego en particular da para mucho análisis, ¿no? Vamos bien. En principio uno pensaría, bueno, este es el equilibrio, esto es lo que nos dio. ¿Por qué no se van a esto? A confesarse inocentes o no confesar su culpabilidad. Bueno, en principio, por supuesto que serían menos años, pero para que eso sucediera tendría que haber una colusión entre los dos o una cooperación. Acuérdense que este juego es no de cooperación, es decir, no se pueden comunicar. Y aun cuando se pusieran de acuerdo, siempre existe, y esta es la parte interesante, el incentivo a desviarse. ¿Por qué? Porque ya en el momento en que estamos ahí, de palabra, verbalmente, nosotros acordamos decir, vamos a confesarnos inocentes o no confesar nuestra culpabilidad, como lo quieran ver, con que uno de ellos se desvíe, tiene todos los incentivos, porque se va a ahorrar 1 año y medio de cárcel con respecto a este caso, o se va a ahorrar 2 años y medio de cárcel con respecto a este caso. ¿Sí me explico? Y el otro es el que va a salir perjudicado. Entonces, ¿cuál es el tema importante? Si me confieso culpable, lo peor que me puede pasar es que el otro se confiese culpable. Es decir, me voy a ir 3 años. ¿Sí me expliqué? Pero si me confieso culpable, lo mejor que me puede pasar es que el otro se confiese inocente y entonces me fui derivado. ¿Sí lo ven? Entonces el valor esperado de mi decisión está más a favor que en contra. Caso contrario, si yo me confesara inocente, ¿sí? Lo mejor que me podría pasar es que el otro se declarara inocente. Pero si yo me declaro inocente, lo peor que me puede pasar es que el otro se declare culpable y entonces hagan la suma de pérdidas contra ganancias y entonces ahí el valor esperado sería mayor en términos de cárcel que el de este caso. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué entonces este no es un equilibrio? Porque como no hay cooperación hay un incentivo a desviarse. ¿Sí lo vieron? Entonces todo eso que estamos diciendo nosotros, todo eso que estábamos diciendo, de que este es el equilibrio de Nash, porque puede haber mejores equilibrios, pero este es el equilibrio. Por supuesto que puede haber mejores equilibrios. El problema es aquí, la posibilidad o la capacidad que tienen los individuos de tomar otra decisión. Porque están maximizando, acuérdense que los equilibrios de Nash es mi mejor decisión basada en la mejor decisión del otro. ¿Se acuerdan? No es mi mejor decisión basada en mí mismo. Esa es la diferencia entre hacer teoría de juegos y hacer optimización nada más. ¿Sí lo ven? Y volvemos al tema de la interdependencia. Ahora, caso contrario, y que ni aún así, firmamos un contrato ante notario donde decimos cómo nos vamos a declarar, los dos vamos a declararnos inocentes, lo firmamos el contrato. ¿Cuántos contratos? No sé. Pero No hay un enforcement real de los contratos. Si los dos acuerdan, bueno, si no se acuerdan, pero si los dos deciden declararse inocentes, Sí. ¿quién de los dos se va a declarar culpable? Sería absurdo. No, ¿por qué? Porque uno se va a declarar culpable, se va a ir 5 años. En vez de irse 2 años. Por supuesto que tiene un incentivo a desviarse y declararse culpable cuando el otro se declara inocente. O sea, tú y yo acordamos que nos vamos a declarar inocentes. Entonces, tú y yo ya sabemos que nos vamos a ir 2 años. Estamos bien convencidos. Okay. Pero yo llego y me preguntan, digo, híjole, vi a David súper convencido de que se va a declarar inocente. Pero si yo me declarara culpable, David se va a ir 10 años, yo solamente voy a ir medio año. La tentación es grande. Ya entendí. La tentación es grande. Hay incentivos al desviarse. Y la carne es de. Pues Ya simplemente. entendí. Ahora sí entendí. ¿Sí lo ven? Sí, claro. Ese es el problema aquí. Claro, los pagos, el dilema del prisionero está diseñado de tal forma que los pagos propicien esos incentivos a desviarse. Pero hay muchos juegos en los que esto sucede. Y además, digo, tú tampoco conoces si
te declaras inocente, si va a ser menor que si te declaras culpable. Tampoco sabes eso. No, yo sí conozco los pagos. O sea, yo sé los años de cárcel, esto sí lo conozco. O sea, a mí cuando la policía me lleva y me dice, le voy a preguntar, me van a decir, mira, si tú te declaras culpable, otro culpable, te vas a ir 3 años. Si tú te declaras inocente, otro inocente, 2 años. Ok. Entonces, esto yo lo Las sé. reglas del juego se saben a priori. Lo único que yo no sé es lo que tú vas a declarar. Mi preferencia. No te veo. No te veo. Además, pues eres sospechoso de un crimen. Yo confío en ti y tú no confías en mí. Y aunque no Ok. fuera. Sí, Y aunque sí. no lo fueras, hay incentivos. El tema aquí se llama incentivos. Y acuérdense una cosa, ayer hablábamos de economía de la información. Aunque nosotros repitiéramos este juego, vamos a ponerle 3 veces. Vamos a ponerlo 3 veces y lo hacemos, ¿no? Entonces probablemente la primera es como de prueba. Entonces decimos inocente, inocente. Va. Lo hacemos otra vez, inocente, inocente. Lo hacemos la tercera es la vencida y es la buena. ¿Qué pasaría? ¿Por qué? Porque siempre vas a tener la duda de si uno de ellos al final se va a desviar. Como tú vas a desconfiar del otro, es tu naturaleza humana. Es un tema de desconfianza, Pero porque moraleja. no hay cooperación. Moraleja, que no te agarren, ¿no? Moraleja, Porque no te vendes en estos moraleja es maximiza el valor esperado de tu utilidad. Y el valor esperado de tu utilidad va en función de los pagos. Y aquí es los menos años que te puedas ir. Entonces, ¿cuál es mi peor escenario? 3 años. Me declaro mejor culpable. Estoy minimizando mi riesgo, justamente lo que estábamos platicando ayer. O sea, Yo si se desviarme. comete un crimen, mejor no estés en la escena, porque si como te agarra la policía, Ese es otro tema. Una vez nos platicaron el juego, pero sin crimen. Es que va el director de la orquesta rusa, sí, a Inglaterra, en Rusia, y que va leyendo la nomenclatura de Tchaikovsky. Entonces los de la KGB le dicen, no, este quiere conspirar contra Rusia. Entonces lo agarran, le toman la partitura y le dicen, no, es que tú estás aquí conspirando. No, pues mira, es lo de Tchaikovsky. Pues se lo lleva a la KGB, lo encierra. Él no tiene ningún delito. Y le dice, ¿qué crees? Ya agarramos a Tchaikovsky. Y él dice que tú puedes. Y le ofrecen el mismo juego y no hay nadie. Y hay otro que tal vez sí, su único error es llamarse a Tchaikovsky y lo tiene al lado también. Ahí está el director. Ahí no hubo delito, no hubo nada. ¿Qué es a mí? Otra. Percepciones. Más en esos países extraños que no hablan. No, sí, pero puede ser humo, Sí. puede no existir absolutamente nada, pero percepciones. Lo obligan. Que no es visto. Sale Greenspan, sale alguien, el Bernanke, ahora Yeti, diciendo, pues tenemos la seria duda de si debemos de evaluar. Percepciones. Humo. ¿Qué pasa si sí? Existe una cierta probabilidad de que esto ocurra, entonces lo voy a asociar con pagos. Yo soy un inversionista. Por supuesto que voy a tomar en cuenta lo que diga cualquiera de ellos. Porque al final del día tienen conocimiento, porque al final del día lo que ellos digan, hagan, piensen, va a afectar el entorno. hay una película, estoy acordando ahora, hay una película en la que hay una entrevista, o sea, es una pura entrevista a un cuate que supuestamente es culpable. Y se la pasa en una habitación debatiendo y el cuate domina esa teoría, o sea, la teoría de juegos también, que consiguen absorberlo. Y al final, exacto, porque yo creo que sí era culpable. O sea, no te dice nunca si era o no culpable, o sea, te deja ahí colado de la película, pero existía la duda. Déjame a ver si lo busco. ¿Sí? Bueno, receso. Sí. Bueno, ánimo. ¿Alcanzaré a irme a comprar algún tipo de baguetito, doctor? Sí. Órale, mi estimado. O baguette, es que no como. ¿Has comido? ¿Quién es ese baguette? Vamos a hablar. No queremos que te nos desmayes. Vaguito.
para no botar tráfico. Ah, está bien. No, ahora sí estuvo bien grueso. No, qué bueno. Ayer estuvo solo. Ah, Sí, estaban hasta tapando los baches en la avenida aquí en el grupo. Aprovechamos el partido del fútbol, ¿verdad? Taparon todos los baches de ahorita, ¿no? Ojalá te digo, Estamos todos con el sueño. Llegué bien cansada, me dormí, me desperté en la madrugada y dormí. Era de tramposa. Ay, sí, está deliciosa. Si nomás ayer casi nos echamos más de la mitad. Ya no hemos cenado. No, yo ayer sí llegué, ¿qué? Me tomé un vaso de leche. Un vaso de leche, un pedacito de pan. A dormir, sí, muy cansada. Muy cansada. Estoy cansada, llegué a dormir. Y yo, pues, salté mucho ruido. No me tomé la coca, no tomé el refresco. Pero sí te levantas muchísimo. O sea, no era que te recuerdas y que si vas a concepto, no sé, pero Yo voy a terminar mi presentación, que sigo en eso. La quise recortar. Llevo 12 slides. No sé qué no me tengo falta. 10, 12. tengo 10. ¿Tú lo ves? Ayer la hice mientras México jugaba. Traigo una manzana. ¿Te manzana? ¿Quieres? No. La manzana quita el sueño más efectivo que una taza de café. ¿Sí? Sí. No sabía yo eso. ¿Se siente bien vacío el salón? Y nomás es ni de chivo, son dos. Somos tan poquitos que se siente. Pero Nidia que tenía junta. Pero ella sí viene Viene el para el jueves. jueves. ¿Y tú? ¿Tú Yo no? no vengo el lunes nada más. Ah, tú sí vienes el jueves, nada más el lunes. Ay, pero nada más es la sesión del examen. ¿Te lo agendo ya? El jueves que sigue. Ah, es que llegas el miércoles. Y el viernes Y empezamos el otra viernes clase. empezamos. No, ese sí va a estar. No hay de otra. Ese sí va a estar. Oye, ¿le pondría pausa a este? No. Oye, no. Código rojo. Ey, ¿cómo le pongo pausa? ¿Nomás lo toco? Sí, Adri, nomás le toco al botón y es pausa.